¿Qué hubo, chicos? ¿Cómo están? Pues aquí seguimos con todas las energías para pues continuar con el tema de física pues seguir hablando en este caso de fuerzas. Vamos a continuar todavía trabajando ese tema en particular. El día de hoy vamos a ver también, aparte ya de las interacciones, el hecho de cómo trabajan más de una fuerza sobre un objeto. ¿Sí? Voy a compartirles ahorita el libro digital para tomarlo como guía y referencia y trabajamos un poco también con el pintarlo. Ok, pues bueno, sí recuerdan el hecho de que en el tema de fuerzas nos referimos a una magnitud vectorial, porque tiene una dirección, de que también, como todas las demás magnitudes, tiene una unidad de medida, que para el caso son los famosos newtons, que se representa por medio de una n, ¿sí? Y que bueno, para el caso de algo, el caso práctico de incluso medir las fuerzas y medir los newton, hablamos acerca de este instrumento, este dispositivo llamado dinamómetro, ¿sí? Que consiste básicamente en un resorte con un gancho que sujeta a un marco de una tabla, digamos graduada, ¿sí? La cual se puede medir y en la que hablamos que la fuerza que se ejerce estira el resorte, ¿sí? Y la longitud de estiramiento da una medida de la magnitud de la fuerza, ¿sí? Por tanto, dependiendo del tipo de fuerza que apliquemos, es una fuerza mayor o una fuerza menor, pues es la longitud que se va a estirar el resorte. Entonces, así, con esa longitud podemos obtener el valor de la fuerza que se aplica si medimos la longitud de estiramiento. ¿Sí? Ok. Trabajamos también con una actividad que les pedí completar. Espero igual ya la puedan haber trabajado y si no, igual hay que trabajarla, pero lo va a servir mucho como referencia, en el cual ya hablamos de la aplicación de fuerza a un objeto, en donde se aplica no solamente una fuerza, sino dos o incluso más. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar específicamente de esa parte, de la aplicación de varias fuerzas. Y seguimos aquí con la página 68, donde hablamos de sumemos fuerzas. ¿Sí? Hay unas preguntas, unas hipótesis que nos dicen, ¿cómo podría saber que un boxeador golpea más fuerte que otro? ¿Qué es lo que me dirías y cómo lo harías? Pues yo les doy una idea, chicos. Puede ser incluso, si llega a noquear a su oponente, pues digamos que fue un golpe muy fuerte. Y si el otro boxeador que golpeó no lo noqueó, podemos decir, ahí podemos definir quién golpeó más fuerte, ¿no? El que logró noquear y el que no, ¿sí? Luego podemos hablar de que qué es más peligroso. Un choque donde un coche alcanza a otro por atrás o uno frontal, ¿sí? ¿Cuál sería más peligroso? ¿Cuál tipo de choque sería más peligroso? ¿El que uno le llega y por alcance le pega atrás o el hecho de que peguen de frente? ¿Sí? Ya se imaginarán cuál es más peligroso y pueden explicar incluso por qué. Ok, mira, aquí le voy a dar un poquito de zoom a esta página. Y nos dice que la manera más sencilla de sumar vectores, acuérdense chicos, cuando hablamos de vectores, hablamos de direcciones, hablamos de fuerzas, de vectores, de flechas, ¿sí? La manera más sencilla de sumar vectores se parece bastante a un ejemplo relacionado con la actividad de la página anterior, el tema de los hilos. ¿Recuerdan que cómo completar esa actividad? Se traza una línea, se colocan las flechas que representan las fuerzas, después se suman las longitudes, ¿sí? Para representar esa suma se traza el vector desde el origen hasta la punta de la última flecha. Se recomienda utilizar una escala para convertir la distancia en centímetros en la unidad de fuerza. Es decir, en newton, porque es fuerza, ¿sí? Por ejemplo, decir que un centímetro sería equivalente a un newton de fuerza. Ok, chicos, a ver, vamos aquí a acomodar un poquito para decirles a qué se refiere este texto. Básicamente empezamos con el tema de la aplicación de varias fuerzas. Un ejemplo, ¿sí? Aquí en su página 68 tienen una figura, la 1.37, que incluso nos habla de que la fuerza neta o total
resulta de sumar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. ¿Sí? Aquí tenemos a un niño y digamos que su papá. Digamos que el papá es la fuerza 1 y el niño es la fuerza 2. ¿Sí? Por eso fíjese lo que nos dice. ¿Sí? La manera más sencilla de sumar vectores, ¿sí? Se traza una línea. Bueno, aquí chicos, yo lo voy a hacer. Bueno, está bien aquí. Hacia este lado, se traza una línea, ¿sí? Y se colocan flechas que representan las fuerzas que se aplican sobre un objeto. ¿Sí? Un ejemplo, el objeto, digamos que es esto. Es una caja que se va a empujar y hay que colocar flechas que representan las fuerzas. ¿Sí? Un ejemplo. La fuerza 1, la fuerza del papá. La fuerza 2, la fuerza del... Así la representamos con esas líneas. Claro, aquí vamos a graduar esta. Que sea 1, que sea 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Acuérdense que podríamos hablar de una equivalencia de 1 centímetro a 1 newton. Digamos que 1 centímetro. ¿Sí? En longitud. Entonces dice, se colocan las flechas que representan las fuerzas de cada uno que empuja acá. ¿Sí? El niño y el papá, los dos empujan. No los dibujo porque ya no tengo espacio ahí. Pero bueno, dice, para representar, bueno, después de que se representan, dice se suman sus longitudes. Para representar esa suma se traza el vector desde el origen, ¿sí?, hasta la punta de la última flecha. Se recomienda utilizar una escala para convertir, ya lo tenemos, ¿sí?, la distancia en centímetros o en la unidad de fuerza. Ok, un ejemplo. Vemos que esta línea sigue. 7 y 8. Ok, digamos que la flecha 1, déjenme si tengo otro marcador. Digamos que la flecha 1, que es esta, la fuerza del papá, viene y termina más o menos por ahí, ¿verdad? Y luego la flecha del hijo, digamos que está de aquí hasta el 3. Entonces aquí vemos las mismas unidades que agregamos. ¿Se fijan lo que les expliqué? ¿Recuerdan en la actividad anterior de los hilos? Hay que juntar los dos hilos, ¿sí? Y ahora vamos a sumar, automáticamente al estar haciendo esto, estamos sumando las longitudes de los dos vectores, de las dos flechas, de las dos fuerzas. Y obtenemos que equivale a, digamos que aquí es como 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Luego sigue la línea del hijo. Y según aquí la regleta, llega hasta el 3. Entonces son 1, 2. Entonces nos daría una suma de que esta flecha llegó hasta 4,5 centímetros y esta llegó hasta el número 3. Las juntamos, prácticamente sumamos las longitudes y nos da un total de 7,5 centímetros. Que recuerden, hablamos que aquí dice, se recomienda utilizar una escala para convertir la distancia en centímetros en la unidad de fuerza, en este caso en newton. Por ejemplo, 1 centímetro es igual a 1 newton. Entonces, si tenemos 7,5 centímetros de longitud, decimos que tenemos un total de 7,5 newton en este caso, ¿sí? Es algo parecido a este ejemplo. La fuerza total o fuerza neta se representa con una R, ¿sí? A esta fuerza total o neta se le llama, se representa con R porque se le llama fuerza resultante, ¿sí? En este diagrama, por ejemplo, la fuerza resultante es de 7,5 newton, ¿sí? ¿Con qué dirección? Si tomamos, como siempre, nuestro marco de base de referencia, digamos que es con dirección
7.5 Newton con dirección al este. ¿Sí? Norte, sur, este, oeste. Ok. Porque se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Ok. Recuerden que la fuerza siempre tiene dirección, siempre. ¿Sí? Que indica hacia dónde se mueven los cuerpos, hacia dónde se mueven los objetos. ¿Sí? ¿Qué pasa si las fuerzas tuvieran distinta dirección? ¿Cambiaría la forma de sumar las fuerzas? Ah, vamos a verlo. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo, una figura 1.38, en la que dice representación de dos fuerzas actuando en dirección opuesta. ¿A qué se refiere? Tenemos la misma caja, digamos. Pero resulta, y con estas mismas fuerzas, tanto del niño como del papá, resulta que el papá ejerce una fuerza para acá. ¿De cuánto se acuerda que era esto? De 4.5. Una fuerza de 4.5 newtons. Y el niño ahora ejerce una fuerza hacia acá. ¿De cuánto sería? De 3. ¿Se fijan? Se encuentran dos fuerzas aquí en una superficie. Fíjense, ahora tenemos dos fuerzas encontradas, dos fuerzas opuestas. Cuando las fuerzas se encuentran en sentido contrario como este, ¿sí? La suma es en realidad ¿qué? Si queremos hablando de una suma, chicos, no, ¿por qué? Porque las fuerzas están actuando en contra una de la otra, ¿sí? Entonces, si no hablamos de una suma, acuérdense, en matemáticas, ¿cuál es lo contrario a una suma? Efectivamente, no sería una suma, sería una resta. Porque al colocar la segunda fuerza, que es esta, que va en dirección opuesta, esta va en dirección al este y esta va en dirección al oeste, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es disminuir la fuerza que es más fuerte, en este caso, la fuerza del papá, ¿sí? En este ejemplo, ¿cuál creen que es la fuerza neta o la fuerza resultante? 4.5 menos 3 sería igual a 1.5 newton. Esa es la fuerza resultante en este ejemplo, en este esquema. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas se encuentran, pero hay una fuerza que es mayor. Al final es la que va a terminar ganando, pero la fuerza resultante en este ejemplo equivale a 1.5 newtons. En este caso no se suman, se restan por la dirección opuesta de las fuerzas. ¿Sí? De esta actividad, chicos, como esta que hemos estado viendo y estamos haciendo, se aprende que cuando las fuerzas tienen dirección opuesta, se contraponen, haciendo que la fuerza resultante sea menor que la fuerza de mayor magnitud. En este ejemplo tenemos una fuerza de mayor magnitud que es la que va hacia el este, 4.5 newtons. ¿Sí? Pero cuando, como tiene una fuerza contraria, ¿sí? Que va hacia la dirección contraria que él, entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro libro? ¿Sí? Esta fuerza contraria hace que la fuerza resultante sea menor que la fuerza de mayor magnitud que es, ¿sí? En este caso. Si pensamos que siempre actúan fuerzas sobre los objetos, ¿qué pasará con los cuerpos que no están en movimiento? Chicos, ¿qué pasará con los cuerpos que no están en movimiento? ¿Sí? ¿Cómo deben ser las fuerzas para que un objeto no se mueva? ¿Sí? Otra vez, ¿cómo deben ser las fuerzas para que este objeto no se mueva? ¿Por qué? Recuerden que incluso en este ejemplo, la caja termina moviéndose. ¿Por qué? Porque al final hay una fuerza resultante de 1.5 newtons que va del oeste al este. Aquí tenemos. ¿Sí? Al final va a existir alguna fuerza a generarse y algún movimiento. Pero ahora nos dice el libro, ¿cómo deberían ser las fuerzas para que un objeto entonces no se mueva? Ok. Entonces, a diferencia de este,
chicos, entonces tendríamos que hacer que entonces para que un objeto no se mueva, vamos a dibujar una caja, una jaula, o lo que gusten. ¿Cómo deberían ser las fuerzas para que este no se moviera? Estamos hablando de que primero deberíamos tener fuerzas encontradas, claro, ¿verdad? O sea, fuerzas que vayan en diferentes direcciones, ¿sí? En direcciones opuestas. Porque si nomás existieran fuerzas hacia un lado, el objeto se va a mover. El punto es, ¿cómo hacemos para que el objeto no se mueva? Primero, que las fuerzas, ¿sí?, se contrapongan, ¿sí?, que vayan en direcciones opuestas. ¿Y qué otra cosa? Que las fuerzas sean del mismo valor. Por ejemplo, que la fuerza que vaya hacia el oeste sea, por ejemplo, de 5 newton, ¿sí? Y que la fuerza que va hacia el este sea de 5 newton. ¿Qué va a pasar con el objeto? Con estas fuerzas, el objeto se va a quedar en su lugar. ¿Por qué? Porque la fuerza que se aplica a cada uno de los lados es la misma. ¿Sí? Son 5 newtons de cada una de las fuerzas. Entonces el objeto no se va a mover. Nos dice que cuando dos fuerzas de la misma intensidad actúan opuestas, se cancelan. O sea, hace que no existe movimiento. ¿Sí? Aquí tenemos el mismo texto que nos dice, cuando el valor de las fuerzas es el mismo, pero si su dirección es completamente opuesta, la fuerza neta o fuerza resultante es igual a, ¿cuánto creen que es la fuerza resultante? Bueno, aquí no se pueden sumar, acuérdense, se restan. Entonces la fuerza resultante es igual a 0, ¿sí? Ya que las fuerzas se están contrarrestando. Y por tanto el objeto, en este caso la caja o la jaula, no se va a mover. Existe una fuerza de fricción opuesta a las fuerzas que generan movimiento. Por consiguiente, la fricción influye en el movimiento de los cuerpos. Acuérdense lo que hemos platicado en las asesorías presenciales, que hablamos de que estamos hablando de un tipo de fuerza de contacto, ¿sí? Porque hay un contacto entre quien emite la fuerza y quien la recibe, pero además tiene que ver la superficie donde se mueve el objeto. Las características que tenga la superficie van a determinar también la cantidad de fuerza que se tiene que aplicar para poder moverlo. Si es una superficie muy rasposa o empedrada, por ejemplo, la fuerza de fricción va a tener un gran valor, ¿sí? Va a poner mucha resistencia al movimiento. Si la superficie es lisa, digamos, le aplicamos aceite o tiene agua, la fuerza de fricción va a ser incluso 0, porque el cuerpo, casi sin aplicarle mucha fuerza o leve, se va a mover, ¿sí? Porque no tendrá una fuerza de resistencia. En este caso, la fuerza de fricción no tendría. Ok, chicos. Miren, esta es una actividad, ¿sí?, en el que, como los dice, se representan los vectores de fuerza involucrados en un sistema. Hay 4 fuerzas que actúan sobre la caja de esta actividad. En la caja A, en la caja B, en la figura A. Sin embargo, la magnitud de algunas de estas fuerzas cambia. ¿Sí? Hay que analizar estas figuras y luego responder estas preguntas. ¿A qué fuerza corresponde cada flecha del sistema? Bueno, aquí ahorita lo voy a comentar. ¿Existe diferencia entre el sistema A y el B? ¿Sí? Si su respuesta es sí, van a explicar dónde está la diferencia y qué ocasiona esa diferencia. ¿Sí? ¿Por qué es importante la fuerza de fricción? ¿Qué pasaría si no existiera la fuerza de fricción? Ok. Ahorita igual les voy a... Bueno, una vez se los pido, esta actividad la vamos a completar, la actividad en la página 69. Pero lo que iba es ayudarle un poquito más para que completen de manera más sencilla la actividad, es que las 4 fuerzas representadas en estos diagramas, ¿sí?, son, aquí tenemos las iniciales, las siglas FA, FF, FG y FN, que prácticamente es muy sencillo de identificarlas porque la FA es la que aplica, aquí está, es la que aplica
la persona, es la fuerza, ¿sí? Fuerza aplicada por la persona. Y aquí tenemos con el vector, incluso hacia dónde va, nos dice la FA. Es la fuerza que aplica la persona. La FF, ¿sí? Aquí, bueno, aquí lo tiene como FF, aquí lo tienen como FT, ¿sí? Es la fuerza de fricción, ¿sí? Acuérdense, sobre la superficie donde se mueve el objeto. La FG, ¿sí? Es la fuerza gravitacional, ¿sí? Acuérdense que la fuerza gravitacional es todo aquello, en este caso en la Tierra, que por el peso nos mantiene, ¿sí? Y la FN es la fuerza normal. Esta fuerza normal es de las más comunes. ¿Y a qué se refiere? Aquí su libro nos habla de que la fuerza normal es la que se ejerce sobre un objeto cuando está en contacto con una superficie, ¿sí? Y siempre es perpendicular a esta. Aquí nos referimos bien, incluso aquí la estamos viendo, ¿sí? Esta fuerza, el hecho de cómo, porque simplemente la caja esté sobre una superficie. Otra vez, la fuerza normal es la ejercida sobre un objeto cuando está en contacto con una superficie, ¿sí? Digamos que está en la superficie, aquí, una superficie, ¿sí? Y dicen, y es perpendicular a esta. Una superficie, una caja, y nos dice, otra vez, fuerza normal es la ejercida sobre un objeto, sobre este, cuando está en contacto con una superficie. Y siempre es perpendicular a esta. ¿Por qué? Porque la superficie tiene esta geometría, digamos, esta línea, y dice que es perpendicular. O sea, que es hacia la fuerza ejercida, ¿sí? Sobre este objeto, la fuerza normal. Simplemente por estar en la superficie, esa es la fuerza normal. Por otro lado, nos dice que en la figura A, aquí en esta, la fuerza aplicada y la fuerza de fricción tienen el mismo valor y dirección opuesta, por lo que también se anulan. Otra vez, en la figura A, en esta, la fuerza aplicada y la fuerza de fricción tienen el mismo valor. ¿Sí? Aquí mismo, la fuerza A, en la figura A, la fuerza aplicada, la que él aplica, aquí está, y la fuerza de fricción tienen el mismo valor y dirección opuesta. Por lo que también se anulan. Y en consecuencia el objeto se mantiene en reposo, no se mueve. A su vez, nos dice que en la figura B, la fuerza aplicada, aquí está, es mayor y como resultado el objeto se mueve hacia la derecha. Fuerza aplicada es mayor a la fuerza de fricción y como resultado el objeto se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Vean la distancia de este vector de la fuerza aplicada y vean la fuerza aplicada por la resistencia, que es la fuerza de fricción. Y vean aquí, partiendo, aquí chicos, voy a incluso dibujar. Partiendo de aquí, vean la distancia de este y la distancia de este, prácticamente la misma, ¿sí? Por eso se dice que aquí se anula el movimiento, aquí no hay movimiento. En el caso de la figura B, vean la longitud del vector de la fuerza aplicada contra la longitud de la fuerza de resistencia, la fuerza de fricción. Por tal, aquí el objeto sí sufre un movimiento y es hacia la derecha, ¿sí? Así es como se están analizando estas figuras, chicos. ¿Ok? Déjenme borrar aquí. Y bueno, chicos, entonces miren, recuerden lo que hemos visto de manera rápida y los diferentes escenarios, ¿sí? Recuerden, la manera más sencilla, ¿sí? De sumar vectores es como esta manera, ¿sí? Vemos las flechas que representan las fuerzas, las longitudes, y prácticamente es sumarlas para saber la fuerza aplicada, ¿sí? La fuerza aplicada al objeto para moverse, siempre que vayan en la misma dirección. El resultado, el total, acuérdense, es fuerza resultante. No sé si aquí la alcanzan a ver. Ahí abajo la fuerza resultante. Pero bueno, ¿está? Que en este caso fue de 7.5 newtons porque se sumaron los dos.
como en el ejemplo en la actividad que les pedí, hay que sumar los dos signos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fuerzas actuando de manera opuesta a sí mismas, por ejemplo, con una fuerza que va hacia el este y otra que va hacia al oeste, tenemos que ver cuál es la fuerza con mayor magnitud para poder saber cuál es la fuerza resultante. Cuando tenemos que una magnitud, una fuerza es mayor a otra, hay que hacer una resta y el resultado es la fuerza resultante, ¿sí? Y al final es la fuerza que va a dominar, ¿sí? 1.5 newtons en la fuerza resultante que se va a aplicar finalmente al objeto. Pero tenemos el otro escenario en el que decimos, oye, cuando un objeto no se mueve se requiere que, pues que las dos fuerzas que son opuestas tengan el mismo valor. En este caso, pusimos el ejemplo de que hay un empuje hacia el oeste con una fuerza de 5 newtons y hay un empuje hacia el este con una fuerza de 5 newtons. Por tal, si el resultado, la fuerza resultante es igual a 0, decimos que no hay movimiento, ¿sí? Y acuérdense, punto interesante, punto importante para tomar en cuenta, la fricción influye en el movimiento de los cuerpos. Acuérdense, la fuerza de fricción, que es una fuerza de contacto. ¿Sí, chicos? Ok, pues bueno, recuerden que en el tema de física nos vamos a ir un poquito calmados, porque son temas que sí hay que ir analizando paso a paso. Entonces, por lo pronto, ahorita les voy a dejar también la actividad del día de hoy. El día de ayer les pedí la actividad de la página 67, ¿sí? El día de ayer. Entonces, para el día de hoy, ya 13 de octubre, les voy a pedir que completen la actividad de la página 69, ¿sí? Y también hay que completar la actividad de la página 68, la segunda actividad esta. La primera actividad prácticamente son hipótesis, incluso yo ya los apoyé. Es el que nos decía, ¿cómo saber si un boxeador golpea más fuerte que otro? Ya les puse el ejemplo. Si tenemos dos boxeadores, hay que ver si uno incluso logra noquear a su oponente y el otro no, pues ya sabemos quién golpea más fuerte, ¿sí? Y luego el tema de los choques. Si un coche alcanza a otro por atrás, un choque por alcance, en comparación con un choque frontal, un choque de frente, ¿cuál es más riesgoso? ¿Cuál es más peligroso para las personas, claro? ¿Sí? Ustedes pueden analizar y determinar por qué. Ok. Por tal, les repito, solo les pido que completen la actividad, la segunda actividad de la página 68, que es esta, ¿sí? Que tiene que ver con las fuerzas ya de opuestas entre sí, y la actividad de la página 69, ¿sí? Básicamente, ya hicimos un análisis de la actividad y hay que contestar estas preguntas. ¿Ok, chicos? Pues bueno, eso también sería todo por el día de hoy en el tema de física. Y hay que ir trabajando con esta parte, chicos, hay que ir trabajando paso a paso. Todas las dudas que tengan, coméntenlas, ya sea en plataforma o en las asesorías presenciales, porque poco a poco iremos avanzando con más áreas y más temas de física, ¿sí? Ya en la siguiente clase vamos a empezar a ver también el famoso método del polígono, ¿sí? Para ver los diferentes factores y cómo trabajan sobre un punto de origen, ¿sí? Cómo trabajan esos. Entonces, eso lo veremos ya en la próxima clase. Vamos paso por paso. Y pues bueno, les pido por favor, chequen bien el video, analícenlo y hay que completar las actividades. Pues bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy y pues cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Adiós.